para situarnos en torno a este concepto de posmodernidad, nos vendrá bien dedicar un momento a recordar qué es la modernidad. Claro, no es la modernidad simplemente, a la modernidad a la que nos referimos, la edad moderna, que, según nos decían en el bachillerato, comienza con la conquista de Constantinopla por los turcos y termina con la Revolución Francesa, que es cuando empieza, a finales del siglo XVIII, la edad contemporánea. No, no es ese el sentido de la modernidad al que se refiere como lo que le sucede la posmodernidad. La modernidad es una denominación cultural, es una mentalidad, es un modo de vida que tiene que ver con, podemos decir, la emancipación. Emanciparse es pasar de la minoría de edad a la mayoría de edad. Pasar a estar dependiendo de otros, de los padres, de los profesores, de los que cuidan de los niños y jóvenes, a ser adultos. Hay un texto muy conocido y muy exacto, que es el de Immanuel Kant, que se titula precisamente ¿Qué es la Ilustración? Porque la Ilustración es casi un sinónimo de la modernidad. En ese texto titulado precisamente Was ist Aufklärung, dice Kant, lo dice como una especie de mandato, como una especie de imperativo, frente a una minoría de edad autoimpuesta, o sea, que es el propio sujeto el que se pliega a esa minoría de edad voluntariamente, atrévete a pensar. Es decir, se trata de pensar por cuenta propia, ser libre en un sentido muy radical, no solo de elegir entre una cosa y otra, sino de organizar la propia vida. Vamos a ver siempre la perspectiva de la relación de la modernidad y de la posmodernidad con la religión, con Dios. De entrada, no hay nada que sitúe a la modernidad drásticamente contra la religión católica. Es más, se puede decir que sin la religión cristiana no sería posible la modernidad. ¿Por qué? Porque las visiones del mundo precristianas consideraban que el mundo era algo sagrado, mientras que el cristianismo procede a una especie de secularización del mundo, distingue entre el mundo y Dios. Y por lo tanto el mundo puede ser trabajado, el mundo puede ser investigado, el mundo es algo laico, podemos decir, es algo profano. Y eso por un lado, y por otro lado el sentido de la libertad. Pero, curiosamente, a pesar de que la modernidad tiene una inspiración de fondo cristiana, casi desde el principio, y teniendo en cuenta que no pocos de los grandes inspiradores de la modernidad, como cultura, como modo de pensar, eran cristianos, sin embargo empieza ya a apuntar la idea de que la modernidad está en contra del dogmatismo, la modernidad está en contra de los dogmas impuestos, que la modernidad es puramente secular y que su base no es una revelación, sino que es la investigación de las ciencias históricas, de las ciencias naturales, que nos proporcionan una visión universal de la realidad. De manera que ahí aparece una primera tensión. Después de este prólogo imprescindible y breve, vamos a hablar ya, en segundo lugar, de qué es la posmodernidad. A mediados del siglo XX, podemos decir que en este sentido la modernidad como tal dura hasta mediados del siglo XX, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, se produce como un sentimiento de decepción. Se toma conciencia de que aquella utopía que se consideraba lo mejor, de libertad, de progreso, de investigación científica, de igualdad de todos los hombres, pues no había dado resultado. ¿Por qué? Porque se había torcido el propósito. Por ejemplo,
La investigación científica ciertamente sirve para hacer progresar muchos aspectos de la vida común, pero, por ejemplo, no ha conseguido la igualdad económica básica entre los hombres. Sigue habiendo miseria, sigue habiendo pobreza y la riqueza se extrapola también. O sea, hay grandes diferencias. Eso no se ha resuelto. Después, otros medios de investigación han servido no solo para construir carreteras, pantanos, grandes máquinas para la explotación de la naturaleza, sino que también han servido para inventar armas mortíferas. Y se puede decir que el siglo XX es el siglo más cruel de la historia, el que más muertos ha producido. Las revoluciones son la revolución rusa, la revolución soviética, la revolución china, etc. Parece que son instrumentos de liberación, pero han causado muchísimas víctimas y situaciones de sometimiento que se han prolongado por decenios. De manera que esos proyectos urdidos ideológicamente se puede considerar que habían fracasado. Y es preciso repensarlos y buscar un modo de enfocar nuestros asuntos que no sea racionalista, porque pensar que todo se puede dirigir por la razón no lleva a un uso riguroso, continuado de la razón, sino más bien a una ideología, que es el pensar que con un planteamiento determinado vamos a solucionar todos los problemas. Pues bien, la posmodernidad, que así se ha denominado más adelante, es precisamente el intento de rectificar el proyecto moderno. Aunque la propia posmodernidad, en sus autores, de los que hablaremos poco a poco, en esta intervención, no se considera como un proyecto, sino más bien como un antiproyecto, o sea, con el rechazo de un proyecto. Y, naturalmente, eso lleva consigo, por un lado, una cierta liberación de las ilusiones de la modernidad, pero también un cierto relativismo, porque se piensa, lo mejor es no tener proyectos, sino en cada caso decidir según las conveniencias. Bueno, esto, desde el punto de vista de la religión, puede suponer un cierto desahogo, porque se dice, bueno, cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Y que haga lo que quiera. Entonces, en algunos países y en algunos ambientes en los que la religión católica estaba de algún modo sometida al menos a lo políticamente correcto, pues se siente liberada. Pero claro, con unas condiciones que no siempre son favorables, porque lleva consigo, esa liberación lleva consigo una despotenciación y una de las claves de la posmodernidad, que es el relativismo. Y además, una cierta tendencia por parte de la posmodernidad a pensar que todo teísmo y toda religión, digamos, regulada, dogmática, moral, es una especie de absolutismo, del cual también se quieren los posmodernos liberar. El lado menos simpático o menos agradable, porque la posmodernidad tiene algo incluso de divertido, como veremos, es lo que podemos llamar, y este es el tercer punto al que me voy a referir, la muerte del hombre y la muerte de Dios. Lo primero que se relativiza, ya que, como he dicho, una de las claves de la posmodernidad es el relativismo, pues bien, lo primero que se relativiza es el hombre. El hombre ya no es el centro de todo, ya no es la quinta esencia de la perfección, no, bueno, pues el hombre depende. Incluso su propia existencia, en sentido metafórico, pero en sentido ciertamente profundo, el hombre no ha existido siempre. Lo que hoy entendemos por hombre, que no es solamente un bípedo implumen, como decían los escolásticos, un ser que tiene dos piernas y no tiene plumas, no, sino que tiene una serie de características intelectuales, volitivas, etc. Dice uno de los grandes pensadores
posmodernos, el francés Michel de Foucault, en su obra Las palabras y las cosas. El hombre no ha existido siempre, el hombre es un invento de la modernidad. Leo un texto suyo de este libro al que me he referido. Por extraño que parezca, el hombre cuyo conocimiento es considerado por los ingenuos como la más antigua búsqueda de Sócrates, es indudablemente un desgarrón en el orden de las cosas. En todo caso, una configuración trazada por la nueva disposición que ha tomado recientemente el saber. El hombre es el hombre moderno. De ahí nacen las quimeras de los nuevos humanismos. Sin embargo, reconforta y tranquiliza el pensar que el hombre es solo una invención reciente, una figura que no tiene 2 siglos, un simple pliegue en nuestro saber y que desaparecerá cuando éste encuentre una forma nueva. Antes del siglo XVIII, el hombre propiamente no existía y realmente ha dejado de existir, porque ya no creemos en el hombre racional, libre, autosuficiente. Ese hombre prácticamente ha desaparecido. La muerte del hombre, la muerte del humanismo. Estamos ya en una situación de poshumanismo. Esto a su vez tiene otro fundamento, tiene una especie de recámara, que es la muerte de Dios. El hombre clásico e incluso el hombre moderno están referidos a Dios. Tienen en cierta manera la dignidad de Dios, la dignidad de un Dios. Pero ya a finales del siglo XIX, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que es una figura clave de la influencia, como influencia para la posmodernidad, había hablado de la muerte de Dios. Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado, escribe Nietzsche. El más santo, y el más poderoso que el mundo ha poseído, se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. Nietzsche es muy retórico, muy exagerado. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Qué rito expiatorio, qué juegos sagrados deberíamos inventar para quitarnos esa culpa? ¿Que no es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? Claro, podríamos decir, bueno, está bien de retórica, ¿no? Porque a Dios no hay quien lo mate, ¿no? Bueno, lo que Nietzsche quiere decir es que ha muerto todo, ha desaparecido, ha dejado de tener vigencia todo aquello que atribuíamos a Dios. Bajo el nombre de Dios teníamos en cuenta el mundo espiritual y sobre todo el mundo moral. Con Dios cae la moral. Todo aquello que representaba pues, la alta cultura, la fraternidad humana, todos nuestros valores, al dejar de creer en Dios, caen. Y entre ellos también el propio hombre. Paso a un siguiente punto que ilustra lo que acabamos de decir, que es una de las denominaciones que adquiere la posmodernidad, que es el pensamiento débil. Ya se ve que todo este proceso es un proceso de despotenciación, es un proceso de aligeramiento, incluso de pérdida de seriedad, de decadencia. Y a eso se le llama más recientemente pensamiento débil, lo cual es obra de esta denominación que ha tenido éxito de un italiano, de un pensador italiano vivo todavía, que se llama Gianni Vattimo, el cual dice que lo propio del pensamiento débil, el pensiero débole, es acompañar al ser en su ocaso. Como Dios, también el ser ha caído, también el ser ha desaparecido. Hemos perdido el ser, nos hemos olvidado del ser. Pues el ser, la realidad en sentido profundo, que va hacia su ocaso, es acompañada por un pensamiento, esa vía es acompañada por un pensamiento que es un pensamiento débil, no es un pensamiento enérgico, impositivo. Y con él, pues, también, por supuesto, va Dios perdiéndose, ¿no? Decía Heidegger, que es otra gran figura de la filosofía contemporánea, que como Nietzsche es un inspirador de la posmodernidad, se preguntaba, ¿cómo entra el Dios en la filosofía? Y Vattimo diría, no entra de ninguna manera, porque en la filosofía, como en la vida,
no hay absolutos. Esto es pura posmodernidad. La posmodernidad se caracteriza porque, con todas sus amabilidades, por así decirlo, lo que no admite es el absoluto, precisamente porque el absoluto impone, el absoluto obliga, y hay que procurar que quede solo aquello que es suave, que es tratable, que es amable, que es relativo, que es débil, pensamiento débil. Se pregunta el propio Foucault, ¿qué significa matar a Dios si Dios no existe? ¿Matar a un Dios que no existe? Pues no significa nada, por así decirlo. No hay que buscar los grandes significados, sino que hay que vivir. Hay que llegar hasta el fondo, dice él, de la experiencia del olvido del ser o de la muerte de Dios. ¿Por qué tenemos que luchar entonces? Porque con este giro, podemos decir, ya hemos descalificado todo aquello que supone metafísica, ciencia dura, dogmas, utopías, pero queda una cosa, que es el poder. La modernidad era pensamiento racional y poder. Y Bátimo lo que propugna, y con él otros posmodernos, lo que propugna es: vamos a librarnos del poder para ser libres. Vamos a olvidarnos de las desmitificaciones y de las emancipaciones. Vamos a tener una mirada más distendida, más irónica sobre la realidad. No vamos a intentar mandar, no vamos a intentar tener poder. Y por eso el estilo posmoderno es sobre todo un estilo estético. Una estética no racionalista, no vanguardista, sino multicultural e incluso retro. Alguien dice, bueno, es un posmoderno, va vestido de una manera curiosa, ¿no? Con un abrigo antiguo, con lo que sea. Esto se revela también en la arquitectura, donde se combinan aspectos muy modernos con aspectos clásicos, en la moda, donde también se han redescubierto aspectos y modos de vestirse y de comportarse que son más bien antiguos. A continuación voy a hablar de la polémica entre posmodernidad y modernidad, porque la modernidad se dio clausurada, pero naturalmente sigue, ¿no? Aquí todas las cosas se mezclan, nadie dice aquí acaba y aquí empieza, ¿no? Y esto tiene interés para la religión, porque ¿qué pasa con la religión? Y me refiero, si no digo lo contrario, al catolicismo. ¿Qué pasa con la religión en este tránsito de la modernidad a la posmodernidad? En cierta manera se libera, porque la posmodernidad lo que viene a decir es, bueno, café para todos. Si usted quiere ir a misa, vaya a misa. Si usted no quiere ir a misa, no vaya a misa. Lo único que si usted cree, pues bendito sea Dios, y si usted no cree, pues también bendito sea quien usted quiera, ¿no? Lo único que le pedimos es que usted no ataque al otro. Claro, esto por un lado, y los que tenemos cierta edad lo hemos notado, que la agresividad, por ejemplo, del 68, que eso es como el final de la modernidad, ¿no? Uno de los últimos coletazos de la modernidad, hay la violencia y las manifestaciones. Bueno, después en la universidad, pues sí, que se cierren las capillas, pero parece que luego las abren, etcétera, ¿no? Entonces, da la impresión de que a los cristianos nos va mejor con la posmodernidad. Ahora bien, a la larga quizá no sea así, porque no se nos toma en serio, ni nos tomamos tanto quizá nosotros mismos en serio, ¿no? Es una especie de religión light, pero claro, ¿qué significa una religión light, ¿no? Significa un cierto relativismo en el que, en el fondo, pensamos que no estamos tratando con realidades, sino con símbolos, con simulacros. Hay otro posmoderno, francés también en este caso, que se llama Gilles Deleuze, que habla de la glorificación de los simulacros. Ahora, lo importante no son tanto las realidades, mondas y lirondas, podemos decir, sino las representaciones, los simulacros, las
transmisiones, las impresiones. Insisto, la debilidad del pensamiento que produce un impasse en el cual se ha renunciado a buscar la fundamentación de las cosas. Y eso ya no es positivo para la religión. Este eslogan, pensamiento débil, es un eslogan polivalente que nos lleva, en esta retórica posmoderna, a dirigirnos a las zonas de sombra, a no estar cómodos con demasiada luz y a propugnar una ética de la debilidad. Paso ahora a una cosa ya más concreta, dentro de la generalidad que me obliga el tiempo del que dispongo, que podríamos titularlo, y sería el apartado sexto, contra los grandes relatos. ¿Qué son los grandes relatos? Es una de las expresiones típicas de la posmodernidad. En este caso, contraria a los grandes relatos. Lo que se quiere decir es, la modernidad se ha servido de metarrelatos, ¿no? Por ejemplo, el progreso. El progreso es un metarrelato. Empezamos aquí, hemos ido mejorando y llegamos aquí. Oiga, pero entre tanto también hemos empeorado, ¿no? Sí, sí, pero a la larga todo es para bien y siempre es mejor. Y una cosa que todavía se oye, ¿no? El futuro siempre es mejor. Con el paso del tiempo las cosas van mejorando porque se rectifica. Viene la posmodernidad de decir, oiga, eso es un mito, ¿no? Eso es un invento, ¿no? No es un mito en el sentido religioso o de las mitologías antiguas, pero sí es una especie de intento de justificación de todo, ¿no? Cuanto peor, tanto mejor, decían los marxistas, ¿no? Bueno, en la Unión Soviética hay que someter a todo el mundo y tal, pero va a venir la gran liberación que no vino más que cuando cayó la Unión Soviética. Eso es un gran relato. Y como muchos otros, ¿no? Vamos a mejor, todo el mundo es bueno, etc. Claro, el peligro es que se considere que el cristianismo es también un gran relato. Y entonces digamos, oye, no me venga usted con grandes planteamientos, vamos a tenernos de una manera más práctica a la realidad cotidiana. Vamos a prescindir, como hemos dicho antes, de los grandes proyectos. Dentro de la posmodernidad hay una línea que es más moderna dentro de la posmodernidad, podríamos decir, que es de dos postmarxistas, que son pensadores alemanes, Jürgen Habermas, que quizás es el pensador vivo más importante, Jürgen Habermas y Karl Otto Appel. Los dos hablan de la modernidad como un proyecto inacabado. Sí, admiten, la modernidad no ha funcionado del todo, ¿no? Pero hay que seguir a ver si realmente completamos la modernidad, porque el fallo de la modernidad es que no se ha realizado plenamente. Bien, precisamente son objeto de una crítica de los grandes relatos, ¿no? Estarían dentro de esta crítica a la que me refiero, ¿no? Y seguiríamos, por ejemplo, con Baudrillard, otro de los grandes posmodernos, que dicen que la posmodernidad lleva consigo la muerte del sujeto y la muerte de los grandes valores. ¿Y con qué nos quedamos? Bueno, a mí me parece, y esto sería digamos, lo positivo, desde el punto de vista más cotidiano de la posmodernidad, al final lo que queda es un modo de pensar y de vivir que articula dos cosas aparentemente muy distintas, que son las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y la estética, la cultura barroca, podemos decir, colorista, a la que antes me he referido, irónica. Entonces, si nos damos cuenta, lo que se considera como actuales, primero y sobre todo, los medios informáticos, tabletas, ordenadores, computers,
móviles, televisión. En cierta manera, en una pantalla de televisión sería como la quinta esencia de la modernidad, de la posmodernidad, perdón. Porque, por un lado, es algo accesible y, por otro lado, lo que aparece allí, bueno, pues es una cosa divertida, entretenida y es irreal. Entonces, yo vi una vez que en Alemania me contó un amigo que su hijo le había dicho, eran tiempos en que el presidente era, el primer ministro, era Kohl, señor alto, gordo. Y entonces su hijo le dijo, he visto a Kohl por la calle, pero es peor que en la realidad. ¿Qué quería decir? Bueno, que Kohl en la realidad es cuando aparece en la tele. Y por la calle es un tío, bueno, es Kohl, pero no es el Kohl auténtico, ¿no? El Kohl auténtico es el que aparece en televisión. Como, no sé, Alonso, ¿no? Pues es el que aparece con los coches, etc. Si lo ves por la calle, pues un señor, sí, bueno, era muy parecido a Alonso. Era Alonso, pero lo importante es el que lleva, el que participa en la Fórmula 1, ¿no? Se produce así una especie de sentimiento en el que lo importante es la modernidad pura y dura y, por otro lado, el retorno al hogar, la amabilidad, la añoranza de, bueno, los grandes éxitos del Señor de los Anillos, de Harry Potter, en fin, eso que a algunos de otras generaciones nos parece un poco infantil, ¿no? La vuelta de las películas de animación. Entonces tú ves gente muy mayor que está encantada con las películas de animación, con las películas de guerra, que a nosotros nos parece, a los más viejos nos parece, bueno, eso es el guerrero de antifaz, un poco modernizado. Lo que queda menos favorable es la ambigüedad y el relativismo. En la posmodernidad hay cosas que parecen buenas y a veces no lo son tanto, o parecen malas y no lo son tanto, y en todo caso, todo es relativo. Y para terminar, y para ilustrar esto que digo, serían los movimientos divergentes. ¿En qué se manifiesta todo esto desde el punto de vista cultural? Lo voy a decir de manera brevísima y biográfica. Yo escribí un libro sobre estos temas ya hace algún tiempo que se titula La nueva sensibilidad, que eso es la posmodernidad, una nueva sensibilidad. Y lo que yo decía era que la nueva sensibilidad, lo que la gente siente, se diversifica en 4 movimientos divergentes, porque eran nuevos. A saber, el ecologismo, el feminismo, el pacifismo y el nacionalismo. Bueno, hoy esto constituye el ABC, ¿no? Pues en aquel entonces, hace unos 20 años solo, la gente me decía, pero qué cosas más raras. ¿Tú crees que eso es importante? Esos son 4 chavaos. Digo, bueno, espérate un poquito, ¿no? Ahora nadie me dice eso. Más bien me dice, oye, tú siempre estás hablando de lo mismo, ¿no? Porque todo el mundo habla de eso. Digo, bueno, pero algunos fuimos los primeros. Bien, en todos estos movimientos divergentes hay ambigüedad, ¿no? El ecologismo, por un lado, el respeto de la naturaleza, pero por otro lado, por ejemplo, pensadores y activistas que dicen, vamos a detener la natalidad porque se está estropeando el medio ambiente. Ambigüedad. El feminismo, bueno, qué cosa más sana, más cristiana, que el decir, bueno, la mujer es tan digna como el varón, ¿no? Pero bueno, como sabemos, en torno al feminismo radical hay una serie de planteamientos no precisamente cristianos, ¿no? De los cuales todos estamos al cabo de la calle. El pacifismo, bien, fantástico, ¿no? Somos pacifistas. Pero, hombre, si se están matando gente en la región de los lagos, del Congo, de Ruanda, bueno, pues, hombre, no vamos a intervenir. Hombre, a lo mejor tenemos que intervenir. O sea, tendemos a considerar pacifismo y, por lo tanto, bueno,
el sometimiento de los débiles por parte de los fuertes. Ambigüedad, ¿no? Pacifismo, muy bien. ¿En qué sentido? Y nacionalismo, pues, de esto hay que hablar con más tiento, porque de todo ello, porque cualquier cosa puede ser políticamente incorrecto, ¿no? Bueno, pues resulta que el nacionalismo es una especie como de retorno un poco escalofriante de cosas que creíamos que habían pasado, ¿no? Es la afirmación de que en el fondo nosotros somos mejores que vosotros, ¿no? Y por lo tanto queremos ir por nuestra cuenta y queremos afirmarnos frente a vosotros. Incluso dentro de la Unión Europea, pues nosotros somos los buenos y vosotros sois los pobres, vosotros. Bien, estos movimientos divergentes pues, nos dan un poco la clave, la ilustración de la ambigüedad de lo posmoderno. Y termino con una conclusión. En realidad, las posibles conclusiones han sido ya apuntadas. Podríamos decir, vamos a ver, ¿es buena o es mala la posmodernidad? Y podríamos contestar con el guasón. Ni buena ni mala, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, o simplemente depende. Depende cómo la enfoques, depende cómo la entiendas. ¿Qué queda de bueno? Bueno, han ido saliendo cosas de tolerancia, de comprensión, de rechazo de la violencia. Y desde el punto de vista político, del que apenas he hablado, yo diría que político y religioso, la tolerancia, en el buen sentido de la palabra, pero respecto a la religión, pero por otro lado, la consideración de la religión como una realidad cultural, sobre todo, que se astilla en muy diferentes sensibilidades y experiencias. De manera que también se relativiza. Y hoy día nos interesan mucho pues, las representaciones artísticas, las grandes exposiciones de cuadros religiosos. Ahora, ¿creemos en aquello? ¿Lo vivimos? ¿O es una costumbre social? Para los posmodernos, la religión no es bivalente. Lo que quizá en la modernidad interesaba más es, ¿esto es verdadero o es falso? ¿Esto es malo o es bueno? Y ahora se dice, bueno, mira, depende de cómo lo enfoques, depende de cómo lo entiendas, depende de cómo lo vivas. Tiene precedentes y puede cambiar. Eso desde un punto de vista más general, y lo que he anunciado desde el punto de vista político, digamos, social, yo creo que hay planteamientos interesantes. A mí me gusta denominar a los aspectos más positivos de la posmodernidad, denominarlos con dos palabras que son humanismo cívico. Creo yo que frente al estatismo y a una cierta postura de dictado, a la modernidad, propia de la modernidad, a la posmodernidad le corresponde más bien, en sentido positivo, la iniciativa social, la responsabilidad cívica. Creo que este ambiente más distendido a lo que debe llevar a los ciudadanos que tengan interés por la cosa pública es a participar en la vida social, a estar presentes en los diversos ámbitos en los que se concreta la vida en común. Y en general la vuelta del ethos, no de la moral, no de la ética en el sentido absoluto, no. Ethos es más bien la sabia comprensión del tiempo vital y de los flujos vitales y de los ritmos y de la comprensión de las personas frente al kratos en griegos, ¿no? que es el poder. Bien, el poder no es que sea necesariamente malo, pero hace falta, frente a tantas manifestaciones de corrupción como vemos a nuestro alrededor, hace falta que la ética no proclamada, sino vivida, vuelva a permear la vida social. Y de esa manera, y con esto termino, vayamos avanzando hacia
lo que late en la posmodernidad como valor, que es la verdad de la vida humana. Lo que realmente interesa es la verdad, no tanto lo moderno o lo posmoderno, sino lo verdadero, lo bueno, lo bello, los grandes valores clásicos y actuales.